Des de la Mancomunitat de l'Alcoià Comtat es treballa per a donar un nou impuls als aliments i als productors i productores locals conscients de la gran qualitat de la producció agroalimentària de les nostres comarques. La iniciativa es plasma en una web que permet posar en contacte productes i clients per tal d'apropar els aliments del territori a totes les persones interessades en consumir productes de proximitat, respectuosos amb el medi ambient i de qualitat. En Agroalcoià Comtat es podran trobar productors i productores de fruites, verdures, olis, cerveses, carn i embotits, condimentats, productes ecològics, conserves, formatges, herbes aromàtiques, licors, vins o mels. Des d'Intercomarcal Televisió ens sumem a aquesta campanya i els convidem a conèixer els grans productes que s'obtenen als nostres pobles i, com no, a les grans persones que hi ha al darrere. Ens acompanyen. Bien, pues nos hemos venido hasta un lugar muy especial para conocer y hablar de un aceite también muy especial y, cómo no, conocer a las personas que hay detrás de esta producción. Y tenemos con nosotros, bueno, el placer, el privilegio de estar con Indira. Para mí es un placer y más estar aquí en tu casa, que siempre es tan maravilloso, y sobre todo para hablar del aceite y de la producción de este aceite Masía La Mota. Así que, en primer lugar, muchísimas gracias. Pues nada, yo encantada de tenerles aquí, compartir con ustedes este pequeño espacio que la verdad es el corazón de la masía, ¿no? El patio interior de la casa. Así es, este espacio que, bueno, lo tienen que conocer, hablando de todo un poco, porque esta masía es maravilloso por el espacio, por el entorno y, como no, por el trato que siempre tienen hacia los clientes. Pero bueno, de eso hablaremos otro día. Hoy toca hablar de aceite, de producción agrícola desde nuestra tierra, aceites de calidad. La primera pregunta, Indira, que me viene es, ¿por qué decidís hacer aceite? Bueno, tradicionalmente estas masías son productoras de aceite de oliva, vino y cereal, ¿no? Masía La Mota ha sido siempre una masía de producción de aceite y lo que hemos hecho es recuperar de manera sostenible una finca que contaba con más de 500 árboles centenarios, y aquellas zonas que estaban sin aprovechar, hemos incrementado la producción plantando nuevos olivos, una cantidad de 2.500 árboles, y que pronto ya empezaron a producir, ya este año hemos cosechado. Bueno, eso es importante y sobre todo el hecho de apostar, ¿no?, por el territorio y por esta producción sostenible de una manera de producir muy nuestra, ¿no? Y este oro líquido que hablamos. Y claro, ¿y cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo si estamos ante un paisaje mediterráneo de unas características paisajísticas maravillosas? O sea, es hermoso venir a las laderas del Parque Natural de la Fonrolla y verte estos campos de olivos, con estos olivos tan monumentales que adornan, que le dan un plus, o le suman a lo que ofrecemos desde el hotel, ¿no? Y encima estamos cultivando la tradición, ¿no?, del aceite de oliva a través de una variedad muy nuestra, autóctona de Alicante, como lo es la alfafarenca, que además es una aceituna con unos valores en polifenoles muy altos, que son los que nos cuidan la salud, nos cuidan el corazón, nos aportan muchos antioxidantes, y bueno, esto es lo que nos hace estar siempre saludables y con ganas de seguir peleando por este turismo de interior y de los productos de la zona. Así es, y importante también el poner en valor, como siempre destacas, Indira, el entorno rural y sobre todo el tener, gracias a la producción de aceite también, una protección natural. Yo pienso que este círculo que se abre, ¿no?, de producir de manera sostenible un producto natural, ecológico, que protege el medio ambiente y a su vez crea un medio ambiente especial. Y bueno, y vamos cerrando este círculo. Esta es la nueva manera de hacer agricultura y de producir. Y bueno, y de hacer turismo. Bueno, y de hacer turismo, evidentemente. Porque claro, las catas de aceite y las visitas guiadas que hacemos a la Masía La Mota es una oportunidad para muchos de introducirse en el oleoturismo, y me siento muy contenta de poder aportar a esta nueva forma de ver el turismo, ¿no?, del turismo experiencial. Es que, bueno, Masía La Mota se puede presumir de muchas cosas de esta experiencia, ¿no?, porque te permite participar del paisaje y además participar de este producto, ¿no?, que genera también el paisaje, las personas, ese esfuerzo,
un aceite donde la tradición también está dentro de su esencia, y yo me gustaría que, bueno, y además aprovechado con estas rutas donde se pueden hacer estas catas, además tan maravillosas, todo implicado, ¿no?, para poder destacar que vivimos en una zona muy privilegiada. Una zona privilegiada que encanta a todos. Recientemente hemos tenido visitantes de Panamá, de Estados Unidos, de Alemania, de Suiza, de Noruega, y toda esta gente se va encantada de este paisaje que nos rodea y que es nuestro, que tenemos que cuidar, y ese es el compromiso que ha tenido siempre Maciá La Mota, en respetar, en incentivar un poco la conservación del medio y sobre todo compartirlo con personas interesadas en participar de este proyecto. Bueno, y también, de alguna manera, creando ese futuro. ¿Crees que es el futuro de que toda la gente que está produciendo, no toda la agricultura se produce con esta filosofía, la gente tendría que aprovechar y sumarse a esta filosofía también? ¿Sois muchos los productores que creéis en este futuro? Yo creo que sí, que es importante porque muchos nos estamos sumando a la producción, a embotellar nuestro propio aceite. Yo, de hecho, en mi cocina tengo más de 7 diferentes productores que me van regalando aceite también, y yo los voy probando porque son diferentes. No podemos comparar una picual con una alfafarenca, ni una cornicabra con una blanqueta o una negreta, en fin. También tiene unas propiedades, claro. Y todas son distintas, y bueno, yo estoy fascinada de estar metida en este mundo de las aceitunas. Este año la cosecha me la he disfrutado a tope, he estado pendiente de la maduración, del grado de humedad, la temperatura, de llevar las olivas a la almácera de Millena. He estado llamando por teléfono todos los días. Mira, hoy está así, en fin, ha sido muy bonito formar parte de este proyecto, y sobre todo soy mujer y eso también vale. Y tanto, y lo voy a destacar también, ¿no? La mujer como productora, como, de alguna manera, importante esta visibilidad también que se tiene que dar, que a veces el mundo de la agricultura y de la producción es un poco masculino, pero no, sois mujeres, bueno, en este caso, bueno, tú, ¿verdad? Ahora yo represento el proyecto, pero correcto, no puedo negar ni dejar por fuera ni mencionar a mi esposo, a Edgar, que quien fue el que me impulsó para que yo me metiera en este proyecto, y ahora el proyecto es mío y de mi hija, pero la verdad es que él fue el que nos puso ante este proyecto, y aquí estamos defendiéndolo, y creo que lo estamos haciendo muy bien, porque ya el aceite se exporta a Panamá, a Estados Unidos, y estamos terminando ahí proyectos para exportar también en Alemania, en Inglaterra. Así es que poco a poco vamos haciendo un poquito de patria también nosotros aquí en España, dando a conocer nuestro aceite de olivo producido 100% en Alicante interior. Yo te quería preguntar, Indira, ¿qué cualidades tiene el aceite La Mota? ¿Qué cualidades? Porque en estas catas que se hacen aquí y que estás produciendo también este turismo, como decimos, toda esa relación, ¿qué propiedades te destacan que tiene el aceite? Sobre todo lo que he dicho, el aceite proveniente de la alfafarenca tiene una riqueza muy elevada de polifenoles. Eso es una de las características propias de la alfafarenca. Aparte, la alfafarenca es una oliva que en el tiempo te dura más el aceite, la calidad del aceite perdura más que en otras variedades. Hay otras variedades que tienes que consumir antes. La alfafarenca te da muchísimo más alcance en el tiempo. Y bueno, es un proyecto que sobre todo le pone en valor el paisaje, ¿no? Y estos árboles que estaban sin producir y que los hemos hecho producir otra vez, cuidándolos, podándolos, arando, fertilizando, y sobre todo pendientes de esa cosecha cada año. Bueno, me ha gustado mucho la ilusión, Indira, que también depositáis, ¿no?, en este proyecto, creer, ¿no?, en nuestros productos, creer en nuestra tierra, creer en nuestros recursos y vivirlo con ilusión. La verdad es que es un regalo poder siempre disfrutar del aceite de nuestros productores, y en este caso el aceite de La Mota. Yo de verdad he tenido la suerte de poderlo probar en diversas ocasiones, así que enhorabuena, y siempre felicitaros por esa ilusión, ese entusiasmo, que yo pienso que en estos momentos que vivimos es muy necesario también transmitirlo. Yo creo que soy la única panameña productora de aceite de oliva en España, así es que también me siento muy honrada, ¿no?, de que el destino me haya permitido formar parte de esto, y la verdad es que dar gracias también a la madre naturaleza por poder disfrutar de esto cada día. Bueno, pues Indira, muchísimas gracias como siempre por atendernos, por tus palabras, por tu amabilidad, por tu simpatía, que es verdad que siempre es un placer poder hablar contigo y sobre todo hablar de este proyecto que tenemos que creer y
crear entre todos y todas. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Muy pronto nos veremos, porque aquí seguimos con el oleoturismo. Correcto. Muchas gracias. Adiós. Hola, soy Indira Amaya de Masía La Mota. Somos productores de aceite de oliva virgen extra Masía La Mota, un aceite proveniente de olivas autóctonas de la variedad alfafarenca. Es una recolección a mano porque al ser árboles centenarios, pues para que el árbol no sufra, lo estamos recogiendo a mano y estamos cuidando mucho de que la oliva llegue en perfecto estado al almazara. Masía La Mota se envasa en dos tipos de formato, el de medio litro y luego tenemos el de 250 mililitros, un formato muy práctico porque se utiliza mucho para cestas de regalo, para detalles en eventos como comuniones, bautizos, bodas. Masía La Mota ha puesto a su disposición en la página web una tienda online. Estamos en el Agroportal y luego en muchos puntos de venta en la misma ciudad de Alcoy. En la misma Masía se puede venir a adquirir ese aceite y también disfrutar de nuestras instalaciones, de su terraza exterior. Estamos siempre buscando la manera de que conozcan, de que se involucren, de que aprecien todo lo que tenemos en nuestro entorno. Y una manera es ofrecerles catas de aceite, visitas guiadas y degustaciones de aceite. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.